cruz. Dios, Señor, el sacrificio, el precio que pagaste por nosotros, Señor. Llevaste nuestro pecado allí, Señor. Tu sublime amor nos dio gracia, nos dio favor, nos dio reconciliación con Dios, Señor. Gracias porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas y por él es que tenemos vida y podemos vivir, Señor. Gracias por tus promesas fieles, por su paciencia, por su amor, su bondad y todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Señor, hoy que nos disponemos a escuchar su palabra, Señor, le suplicamos que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestro corazón lo que necesitamos, Señor, que su palabra es nuestro alimento, Señor, es nuestro pan, lo que nos sacia, nos nutre. Señor, nos disponemos a oír su voz y enséñanos, Señor, a obedecer, Señor, tus palabras, Señor. Que su Espíritu haga esa obra de vida en nosotros, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy iniciamos un nuevo capítulo del libro de Juan, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan qué capítulo terminamos? El 7, ¿verdad? Hoy vamos ahí en nuestras Biblias a Juan capítulo 8. Vamos a iniciar este nuevo capítulo y comenzamos con una historia, ¿verdad? Y acabamos de leer esta historia de donde el Señor está enseñando y llegan, como dice ahí, los escribas y los fariseos, ¿no? Los líderes religiosos. Llegaron y trajeron a una mujer, ¿no?, acusada de adulterio. Entonces vemos aquí, hermanos, una solicitud, si lo pueden hacer así, de justicia. Quieren que esas personas que traen a la mujer quieren que se cumpla la ley. Quieren, más que nada, ¿no?, lo que los motiva aquí es su celo por la ley. Fíjense, no sé si han visto ustedes, hermanos, en representaciones de la justicia, ¿no? Si han visto estatuas donde representan a la justicia. Si han visto que la representan como una mujer, ¿no? Una dama que tiene una túnica, ¿cómo se llama? Así en las estatuas, el arte clásico, así la representa como una mujer que tiene en un lado una balanza. ¿Sí la han visto? Una balanza equilibrada, en otra tiene una espada. Y si han visto también, en el arte clásico lo ponen con los ojos vendados. ¿Sí han visto? ¿Y qué significa todo esto? Creo que como seres humanos tenemos fíjense, desde el arte clásico, desde la antigüedad, ese sentido inherente de la justicia, ¿no? De lo que se definió después como darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Los antiguos romanos, los antiguos griegos buscaban definir eso que llamaban justicia como la equidad, ¿no? Que para los romanos se llamaba justitia, ¿no? Esta dama, la justicia, que representaba el derecho y la razón, ¿no? Entonces, yo antes pensaba, ¿no?, ¿por qué tienen los ojos vendados, no? Y luego, burlonamente, la gente suele decir, no, es que la justicia es ciega, no ven. No, casi como, no hay justicia, ¿no? Pero realmente que esta escultura tenga los ojos vendados es como un símbolo de que la justicia debe ser imparcial. La justicia no debe estar desbalanceada, no debe hacer concesiones de ningún tipo. La justicia debe impartirse sin mirar a quién se está impartiendo la justicia, ¿sí? La justicia tiene una espada también porque no se puede intimidar por nadie, ¿no? Muy interesante ese símbolo que tenemos ahí. Y ahora les traigo esto a la memoria porque precisamente la historia que tenemos delante de nosotros es una historia en la cual llegan personas delante del Señor Jesucristo, los líderes religiosos, y le están demandando justicia, ¿sí? Están demandando todo el peso de la ley, ¿sí? Entonces, quiero que nos detengamos aquí. Bueno, nos vamos a detener en esta historia del capítulo 8, del 1 al 11, y vamos a ir conociendo un poco más precisamente
¿Se acuerdan cuál es el propósito de Juan? Que conozcamos que Jesús es el Mesías, ¿no? Que lo conozcamos más y al conocerlo dice que tengamos vida en su nombre, ¿sí? Por lo cual esta historia nos va a hablar un poco más del carácter del Mesías, ¿no? Su justicia, su bondad. Entonces vamos a detenernos un poco del carácter de Cristo. Entonces quiero que veamos aquí capítulo 8 de los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 6. Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Hasta ahí. Hace 8 días terminamos el Juan capítulo 7. Fíjense cómo dice que después de que terminó el Señor de dar el discurso, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Dice el versículo 53, cada quien se fue a su casa, ¿no? Todas las personas, cada quien se fueron a su casa. Y el 8 empieza diciendo que Jesús se fue al monte de los olivos. No nos dice Juan por qué el Señor fue ahí, ¿no? Posiblemente fue a orar. Muchos comentaristas han dicho es que aquí también vemos la humildad del Señor Jesús, porque alguna vez dijo, alguien llegó y le dijo, Maestro, yo te voy a seguir a donde vayas, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no? No tiene un lugar para dormir, no tiene, ¿no? Y entonces vemos aquí que realmente Jesús fue al monte de los olivos. Hay algunos que dicen que fue a dormir, fue a orar, o también fue a orar, ¿no? Y de ahí fue a visitar a Lázaro, o a María y a Marta, que vivían ahí cerca. Pero nos muestra un poco esto, que el Señor Jesús en su humildad, ¿no? Cómo deja todas sus prerrogativas celestiales y viene a este mundo, ¿no? A entablar esa relación con nosotros. Entonces dice que cuando amaneció vino al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba, ¿no? La sabiduría del Señor, como toda la gente, dice ahí, venía a él a escucharlo y él les enseñaba, ¿no? Y sucede esto, ¿no? Que vemos aquí, que llegan los fariseos, los escribas y le traen a una mujer, ¿no? Sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Tremendo, ¿no? Vamos viendo cómo el odio, la hostilidad de los líderes religiosos cada vez más se hacía más grande contra Jesús. Así que llegan y nos dice aquí el Evangelio, decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, ¿no? Vienen y le tienden una trampa, ¿no? Vemos diferentes cosas aquí en este versículo que nos llaman la atención. Primero hay un reclamo de justicia, ¿no? Hay un reclamo de juicio, de que se cumpla la ley al pie de la letra, ¿no? Una demanda de justicia. Pero realmente esa demanda que estamos viendo era una trampa, ¿no? Vemos que estas personas no tenían en mente realmente la justicia. Y lo vemos por varios puntos que leemos aquí. Si se dan cuenta, dice que llegan con él, ¿no? Y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Fíjense. Poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio
Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y pues vamos un poco a la ley, ¿verdad? Vamos a Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? El tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Jehová Dios había dado leyes claras acerca de cómo castigar el pecado. Este apartado es actos de inmoralidad, pero fíjense, vamos a detenernos en el 20, versículo 10. Fíjense cómo dice. La ley dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Esa es la ley. ¿No? Si hay dos personas que cometen este pecado de adulterio, ¿qué dice la ley? El adúltero y la adúltera deben morir. Ciertamente han de morir. No había concesiones. Pero lo curioso es que en esta historia presentan solamente a la mujer. Están buscando justicia ahí en Juan capítulo 8, pero traen nada más a la mujer. Y pues justamente nosotros preguntar, ¿y el hombre dónde está? ¿No? Para que sea adulterio son dos, los dos, y uno de ellos al menos debe estar casado. ¿Dónde está el hombre? Ahí empezamos a ver que no todo cuadra como debe cuadrar. Hay parcialidad ahí, hay injusticia ahí. Fíjense. Y ellos cuando dicen ha sido, ahí vamos a ver, esta mujer, versículo 4, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y de ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Si bien la ley de Moisés dice que van a morir, en este caso no especifica la manera. Los comentaristas dicen que no era realmente una costumbre de ellos apedrear a los adúlteros. Es más, en ese momento de la historia, los únicos que podían decretar pena de muerte eran los romanos. ¿Sí? Es decir, vemos varias cosas. Primero, presentan solo a una mujer, dejan escapar al hombre, o a propósito no lo presentan, ¿no? Lo otro es que traen a esta mujer que es acusada, ¿no? Y la traen delante de Jesús. Sin embargo, vemos en otra ocasión que el Señor dijo, cuando alguien le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, ¿no? El Señor le dijo, ¿por qué ¿por qué me han erigido juez sobre ustedes? ¿No? En este caso sobre asuntos civiles, sobre asuntos, ¿no? Pero realmente el Señor, legalmente, ¿no? Si bien Él lo reconocían, y aquí vemos, dice maestro, ¿no? Pero hasta el maestro es como velado, ¿no? Es como decir, te lo traen a Él por su autoridad y conocer la palabra de Dios, pero realmente no era su atribución impartir justicia, ¿sí me entienden? Trajeron a esta mujer, trajeron como jueces, se vinieron un número como testigos, pero no era el Sanedrín, no era, ¿verdad? No había esa reunión de los que sí tenían autoridad para ejercer juicio, que era el Sanedrín. Esa no era una reunión del Sanedrín, esa es otra falla que había, ¿no? Entonces, como dice ahí, habían puesto ellos una trampa, no era una reunión oficial del Sanedrín para impartir justicia. Y fíjense cómo traen y cómo se expresan también, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Vemos en sus palabras, porque era un grupo, no eran uno solo, eran varios, acusación, desprecio, ¿sí?, a esta clase de mujeres.
Y fíjense, lo que querían ellos realmente era que el Señor, pues, ponerle esa trampa, ¿no? Pero su intención, pues, como celosos de la ley, era realmente matar a esta mujer en flagrancia sin un juicio, pues, justo, ¿no? Y ellos estaban demandando una decisión de Jesús, ¿no? Fíjense, entonces aquí vemos realmente las personas que están exigiendo juicio, justicia, realmente no están haciendo lo justo, ¿no? Nos dice en el versículo 6 que intentaban probarle, ¿no? A fin de que cayera en una trampa, ¿no? Y bueno, pensando un poco, pues realmente cuál era la trampa, ¿no? La pregunta era: en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿No? Poniendo, como decimos, entre la espada y la pared, ¿no? Porque si él de alguna forma la liberaba, pues decirle no la maten, de alguna forma se está quebrantando la ley, ¿no? Además él lo iban a poner como realmente en una situación en la que él estaría dando un veredicto en un juicio, de alguna forma un juicio que no era juicio injusto, ¿no? Y si él decía que si la apedrearan, ellos tenían toda la opción de acusarlo con las autoridades romanas, porque como dijimos, solo las autoridades romanas podían decretar la muerte. Entonces vemos en esto que están poniendo al Señor una trampa, ¿no? Que según ellos sin salida, ¿no? Ellos podrían acusarlo ante las autoridades romanas si él decretaba una sentencia sobre esta mujer, ¿no? Y entonces lo vemos que él está en esta situación, y leemos en el versículo 7. Versículo 6: pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. El Señor hace esta declaración. Dice que se queda en silencio y queda escribiendo. La palabra de Dios no nos dice qué estaba escribiendo él, pero ese silencio da la oportunidad a los que están acusando de que reflexionen lo que está pasando. Yo creo que ellos tienen esa oportunidad de estar pensando qué estaba sucediendo en ese momento. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Leemos a continuación cómo, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio, ¿no? Vemos cómo dice que al escuchar esto, realmente cómo comenzaron, ¿no? Por los de mayor edad, ¿no? Se fueron retirando, dice, ¿no? Realmente, fíjense, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? Su conciencia, ¿no? Les estaba acusando de que realmente estaban siendo injustos, pero también de que su vida realmente tampoco era limpia como ellos decían, ¿no? Exteriormente ellos decían que eran los más celosos de la ley, ¿no? Y que exigían que se cumpliera al pie de la letra. Estaban diciendo casi que la ejecuten, ¿no? Pero analizando sus propias vidas, hizo que cada uno estuviera reconociendo sus faltas, ¿no? Y posiblemente, pues a mayor edad, se daban cuenta que realmente el número de pecado es mayor, ¿no? Entonces van en sus conciencias viendo que ellos, o tal vez, pues no nos dice la palabra de Dios, ¿no? Pero entendemos que ese fue un momento en el que ellos podían reflexionar también de que su vida, lo que estaban haciendo en ese momento, estaba mal, ¿no? Entonces, de alguna forma, quizás estaban dando cuenta de que ellos también habían pecado y estaban acusando sin misericordia.
Veamos la diferencia, ¿no?, entre los líderes religiosos y el Señor Jesucristo. Leemos ahí en el versículo 10. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Qué diferencia tan grande entre, ¿verdad?, el Mesías con los líderes religiosos. En ese momento se dirige a la mujer, y estamos seguros, hermanos, en la palabra de Dios, que el Señor es compasivo y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como a la mujer samaritana, como a los enfermos que Él sanó, siempre miraba a las personas con compasión. Y si se dan cuenta, habían todos los que habían tratado a esta mujer como un objeto sin valor. Fíjense cómo la habían tratado también como nada más un pretexto para acusar al Señor de injusticia, ¿no? Fíjense qué corazón tan duro, ¿no?, tan malvado. Solamente usaron a la mujer para sus propios fines, ¿no?, para entender una trampa al Señor. Ser tal en la oscuridad, ¿no?, de estas personas que aborrecían a Dios, ¿no? Y entra esta palabra que está repleta, la palabra de Dios que leímos hace rato, la misericordia de Dios, ¿no? Misericordia es esa palabra en la que Él se compadece, ¿no?, de lo profundo de su corazón, de nuestras miserias. Y al ver a esta mujer, hermanos, y al decirle lo que le dijo a esta mujer, realmente era un acto de misericordia de Dios. Fíjense, a pesar de su miseria, el Señor le extiende su bondad. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Como vemos aquí la respuesta del Señor: ni yo te condeno. Quien realmente tenía todo el poder y toda la autoridad para juzgar a la mujer, porque era el único que nunca rompió la ley, ¿no?, y siendo Dios, siendo el legislador, dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Agustín de Hipona comentó que Jesús perdonó a la mujer pecadora, pero sí condenó el pecado. Es decir, cuando le dijo: vete y no peques más, no significaba que Jesús estaba aprobando lo que hizo, sino que le extendió su perdón. Sin embargo, vemos que este perdón incluye un mandato: no peques más, ¿no? Acá en la Nueva Biblia de las Américas dice: vete y desde ahora no peques más, ¿sí? Cuando el Señor nos extiende su favor a todos, ¿no?, ese es el mandato, ¿no? Deja de pecar, ¿no? Desde este momento en adelante no continúes pecando. O como han traducido también: desde ahora deja tu hábito pecaminoso, ¿no? Específicamente hablando de este pecado, el adulterio, el Señor le ordenó a la mujer: deja este hábito pecaminoso, ¿sí? Extendió el perdón, pero apuntó un cambio de vida, un mandato. Ordenó que llevara una vida completamente nueva. Fíjense, el Señor seguramente sí conocía, y sabemos, porque lo hemos leído, conocía el corazón de las personas. Esta mujer ya ahí en el suelo, ya humillada por todos, pero también Dios, creemos, está obrando en su corazón, de modo que el Señor no le dice: arrepiéntete de tu pecado. ¿Sí se dan cuenta? Ella ya se había arrepentido, en ese momento arrepentido de su pecado. Por eso le ofrece la libertad: vete y no peques más, ¿no? No demandó el arrepentimiento del adulterio porque ella ya lo había hecho.
apuntaba a una vida completamente nueva, transformada. Esa iba a ser la evidencia que la mujer verdaderamente se había arrepentido, ¿no? Entonces esto nos pone a pensar, hermanos, cómo vemos a nuestro Dios aquí, ¿no? Y podemos decir esto, que en Jesús es donde se encuentra tanto la justicia de Dios, ¿no? Y también la misericordia de Dios, ¿no? Esa historia no habla tanto de la mujer, no habla tanto de los líderes religiosos, sino que habla más de la naturaleza del Señor, que es un Dios perdonador, ¿no? Que Él tiene, esa es misericordia, ¿no? Compadecerse de las miserias de nosotros, ¿no? Quien realmente con justicia podía condenar a la mujer, la perdonó, ¿no? Entonces le dice, ni yo te condeno, y esto habla mucho de quién es el que concede el perdón, ¿no? Él tiene todo el derecho de juzgar, ¿no? Sin embargo, perdona. Y esa historia, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con todos nosotros. Y apunté aquí unos puntos por los cuales nos enseña a nosotros puntualmente la Biblia cosas a las que debemos poner atención. Primero quiero hablar de dos extremos. Por un lado, ¿han oído a la gente decir esa frase, no? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sí, pero ¿en qué contexto lo han oído, no? Es casi como dicen, todo el mundo lo hace, todo el mundo peca, ¿no? ¿O tú quién eres para señalar mi pecado? ¿Se dan cuenta? Lo usa como pretexto para pecar, cuando el Señor no dijo eso en ese sentido, pero ellos cómo lo entienden. Entonces, la primera exhortación es, hermanos, tengamos cuidado de restarle importancia al pecado. No usemos ese pretexto, todo el mundo lo hace, o todos los cristianos son así, yo también puedo hacer eso. ¿Quién eres tú para decirme que estoy pecando? ¿No? El pecado, hermanos, es engañoso, es malo, ¿no? Pero que el Señor nos haya perdonado, ¿no? Mediante su cruz, su muerte y su resurrección, no es un pretexto para que nosotros continuemos una vida de pecado voluntario, ¿no? No es así. Si bien en Cristo tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios, y muchos decimos, ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia, ¿no? Pero tengamos también mucho cuidado con eso, porque si bien es cierto, dice la palabra de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y que Él fue el único que cumplió la ley, pero esto no anula que nosotros como cristianos dejemos los mandamientos. ¿Se acuerdan de los primer mandamiento? Amar a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es el resumen de la ley. Dios nos manda que obedezcamos sus mandamientos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de minimizar el pecado, restarle importancia, de decir, pues, ahora puedo seguir viviendo igual, cuando no es así. La instrucción del Señor era, no continúes en esa vida, no continúes pecando, deja ahora, a partir de ahora, deja tu hábito pecaminoso, ¿no? Los que han sido cambiados por el Señor, hermanos, se nos exige que vivamos una vida diferente, ¿no? El Nuevo Testamento usa unos ejemplos muy fuertes para hablar de las personas que regresan a su vida anterior, ¿no? Dice, como dice el Nuevo Testamento, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a su necedad, vuelve al chiquero, ¿no? Vuelve a revolcarse en el lodo. Cuidado, hermanos, fuimos comprados por un precio, ¿no? Alto, ¿no? Le pertenecemos a Cristo, ¿no?
no nos pertenecemos, dice la palabra de Dios, ¿no? Esa es la primera exhortación. Tengamos cuidado, ¿no?, de no seguir en el pecado. Lo segundo es tengamos cuidado de condenar con dureza, con hipocresía, ¿no?, a otras personas, a veces hasta a los hermanos, ¿no? Fíjense qué fuerte es esto, ¿no? Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 6. En el Nuevo Testamento, carta a los Gálatas, capítulo 6. Del 1 al 5. Fíjense cómo dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿no? Ese es el mandato de la palabra de Dios. Si alguno es sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, la palabra de Dios nos manda eso, a tener misericordia también, así como Dios es misericordioso, extendamos misericordia a otras personas. Fíjense cómo dice el libro de las Gálatas. Si alguien se cree muy importante cuando en realidad no lo es, está engañando a sí mismo, ¿no? En otro versículo leemos: ¿qué tienes tú que no te ha sido dado? Primera de Corintios 4, versículo 7. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Seamos humildes. No juzguemos con dureza, sin misericordia. Además, sin la misericordia de Dios no somos nada. Realmente, así como la mujer ahí, así somos cada uno de nosotros, ¿no? Llenos de pecado, ¿no? Llenos de tantas cosas. Recordemos que Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Sin Él no somos nada. No permitamos que el orgullo nos haga creer mejores que los demás o hacer menos a los hermanos, ¿no? Finalmente quiero que leamos Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Les leo en lo que lo siguen con su vista la palabra de Dios para todos. Dice así: si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta. Lo dice el Señor, ¿no? Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen, ¿no? Ese es nuestro Dios. Si de algo vamos a sentirnos orgullosos, es de conocer a Cristo como Él es, ¿no? Que Él actúa con misericordia, que Él imparte justicia, hace valer el derecho,
y Él se complace en la justicia, pero no solo en la justicia, sino también en la misericordia. Entonces, si conocemos a Dios y Dios es misericordioso, ¿no?, nosotros también seamos así, ¿verdad? Es lo que el Señor decía también ahí en Mateo 11:28, ¿se acuerdan? Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, ¿no?, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor nos manda eso, aprender de Él, aprender de su misericordia y de su mansedumbre, ¿no? Entonces, como conclusión, hermanos, tengamos cuidado en olvidar la misericordia, cuidado con el orgullo de creernos superiores, cuidado con restarle importancia al pecado, ¿no?, cuidado con condenar, ¿no?, con dureza. Recordemos la misericordia de Dios, como Él nos trató a nosotros, y así tratemos a los demás. Sí, hermanos, oramos para terminar este tiempo y para agradecer a Dios por su palabra. Señor, nuestro Dios, gracias por su bondad, por sus misericordias. En Cristo tenemos toda su bondad, Señor, su mansedumbre, todo lo que podemos aprender, Señor, de su grande amor, que podamos ponerlo nosotros, ponerlo en práctica, Señor. Gracias porque en Cristo nos ha dado perdón de pecados, su misericordia. Señor, gracias por enseñarnos, Señor, su carácter, Señor, su bondad para todos. Gracias, Señor, por traernos aquí a su casa y por la enseñanza del día de hoy que nos da, Señor. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.